realizado por el ser humano con una finalidad exclusiva. Puede ser estética, puede ser comunicativa, puede tratarse de distintas ideas, de nuestras propias emociones, de los momentos que estamos viviendo en esta visión del mundo. Podemos utilizar recursos que sean de tipo plástico, que sean sonoros, que sean lingüísticos o mixtos. Es decir, hay una serie de recursos que nos van a permitir mostrar esta historia de modo técnico, para que nos sirva en la práctica de una carrera tan técnica como es esta, la de diseñar, ¿no? De diseñar el multimedia. Es un componente de la cultura, nos habla de la cultura como una base para expresar todo el arte, porque por supuesto, nosotros, todo lo que hagamos y lo que ustedes hagan como trabajos particulares van a estar insertos y van a reflejar momentos políticos, económicos, sociales, van a transmitir ideas, van a organizar o repensar o poner en escena los valores, el espacio, el tiempo, todo eso va a acompañar y ese sería un componente de la cultura. ¿Qué vamos a considerar con la aplicación del Homo sapiens al arte? Es decir, que en un principio ustedes saben que la historia comienza cuando comienza la escritura. Pero hay un primer ritual, una primera expresión gráfica que se la ata a lo mágico y a lo religioso, a la expresión y la necesidad del hombre de poder seguir su existencia, continuarla, ampliarla, dejar algo de lo propio para los demás. Eso es lo que aparece en la prehistoria. Esta función va a ir cambiando y vamos a ir viendo cómo va evolucionando el ser humano y qué va a adquirir para evolucionar, va a adquirir ese componente estético. Y también va a ir adquiriendo una componente que sería la función social, la pedagógica, la mercantil, la ornamental. Todo eso va a ser su capacidad de expresión. ¿Qué es la estética? La estética se va a definir como la ciencia que trata la belleza de lo que hace a la teoría y a la filosofía del arte. Miguel Ángel, que fue un gran escultor, un gran arquitecto, un gran pintor, un gran italiano, renacentista, un genio, triunfó en todas las artes en las que él se ha expresado. ¿Por qué? Porque lo caracterizaba dos esencias y dos recursos que le pertenecían, por supuesto. Uno era el perfeccionamiento, que era una de sus características básicas, y por otro lado, era la capacidad de ese pensamiento, ese perfeccionamiento y ese trabajo en la estética. Entonces, sí, yo no los veo, así que cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Esos recursos plásticos que vamos a tener para poder hacer este arte y poderlo comprender, porque más que hacer, ustedes hacen al final y van haciendo en cada práctica un poco de la capacidad de utilizar este arte, ¿no es cierto?, para el trabajo de ustedes. Van a ser materiales flexibles o sólidos, modelados, dispuestos de cualquier forma, van a conformar siempre lo que la impronta, lo que el artista quiere demostrar y mostrar. Dentro de todo ello,
Un segundito. Dentro de todo ello aparece un gran paquete con esta expresión que tenemos que hacer referencia en una primera instancia, que eran las artes decorativas, las artes industriales, las artes que tienen que ver con la cerámica y luego la fotografía, y etcétera. Hay muchas formas de llamar este arte. ¿Cuál es la definición que vamos a tener del arte? El arte es de alguna manera, una expresión amplia, abierta, subjetiva, discutible porque se pone, cada vez que hay una exposición, se pone en situación de ser, de alguna manera, discutido, de ser puesto en valor. Entonces, ese arte, a lo largo del tiempo, va a dar muchísimas definiciones. Por ejemplo, el pensamiento de Tomás de Aquino va a ser que el arte es el recto ordenamiento de la razón. Y bueno, yo no sé si uno puede coincidir con todas estas definiciones que en el tiempo es como que se han modificado como el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Porque el ciclo de la vida se modifica también. El arte es la expresión de la sociedad, dice John Ruskin, y yo creo que sí, en ese sentido, siempre el arte va a manifestarse conforme lo requiera la sociedad. Por otra parte, Adolf Loos, que ha sido un gran diseñador, un gran pensador del arte, de la arquitectura, dice que el arte es la libertad del genio. ¿Qué es la libertad del genio? Y ahí entramos con esta palabra tan distinta, donde trabajamos el arte desde un escalón de gran respeto. ¿Por qué? Porque estamos apreciando la capacidad de genialidad en el artista. Dice Duchamp que el arte es la idea. También es la idea manifiesta, porque ustedes en el proceso creativo, que tiene todo diseñador, que tiene todo licenciado en diseño, que tiene todo arquitecto, que tiene todo arqueólogo, que tiene todo diseñador de distintas maneras, sin duda trabajan sobre el valor de la idea. Todo lo demás que podemos estar pensando, ay, la cantidad de hojas, ay, el esfuerzo de haberlo dibujado toda la noche, ay, el programa que he utilizado, sin duda son herramientas para el arte, pero lo que va a valer y que no va a tener un valor real, definitivo, y que nadie lo va a poder pagar, es la propia idea. Porque es a partir de esa primera idea donde vamos a poner de manifiesto todo lo demás que es y hace al proceso creativo. Entonces por ahí la gente viene y dice, ¿por qué no me das una idea de cómo puedo, supongamos, un diseñador del paisaje? ¿Por qué no me das una idea? A ver cómo puedo organizar este jardín. Mira,
tengo esto, ¿ves? Pasá, mirá, las plantas. No, no le puedo pedir que analice que me dé su idea, porque es todo lo que él tiene. La práctica, la capacidad de hacer arte, lo va a definir en un trabajo de 10 hojas, de 20 perspectivas, de 50 renders, en fin, lo que ustedes quieran. Pero lo que va a valer va a ser esa primera idea. Y si yo las regalo, después cómo vamos a tener la posibilidad de que lo otro tenga valor. El término, ustedes ya lo habíamos visto en la clase pasada, procede del latín, ars, y es el equivalente al término griego texun, tecne, que proviene de técnica. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. ¡Ay, qué frase grande, qué concepto grande es ese, saber hacer! Porque una cosa es la idea, una cosa grande, ¿no? Un valor grande, una propiedad grande, y otra tan igual de grande va a ser el saber hacer. Porque si yo tengo muchas ideas y no las sé plasmar, sin duda no voy a lograr mi cometido, que es realizar o hacer o diseñar. Con el tiempo, esa derivación latina, arts, arte, se utiliza para designar a las disciplinas que se relacionan con las artes, con lo estético y con lo emotivo, porque, ojo, el arte tiene siempre que ver con la emoción, porque siempre depende de un ser humano. Entonces, la derivación griega, que hace una referencia a la técnica, va a hablar de las disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y con los artículos de uso de esas producciones. O sea que, como ustedes ven, el arte y la historia del arte es una gran ciencia, a pesar que se toma desde el humanismo. Es decir, desde el aspecto de las ciencias humanas. Pero, sin embargo, tiene mucho de esencia, de perfección, de profundidad y, por supuesto, de producción y de técnica. Entonces, el arte, tenemos que decir que tiene una forma bastante intrincada y perfecta con lo científico. Acá vemos las funciones que va a tener este arte. El arte va a estar relacionado con la creación artística, por ejemplo. Va a estar relacionado con la naturaleza de la obra de arte. Va a estar relacionado con la obra artística y el estilo. Ya les voy a explicar qué es estilo. Va a estar relacionado con la función del arte y va a estar relacionado con la valoración de la obra de arte. Y entonces, el arte y la creación artística, por un lado va a ser un proceso creativo, como les hablaba, y está esto íntimamente ligado a lo espiritual. Por eso yo antes les decía la emoción, porque en el espíritu siempre hay un aspecto muy interesante y profundo que está ligado a la emoción y está relacionado a los sentimientos, a esos sentimientos sublimes que nadie tal vez pueda definirlo, solo el que lo siente, el que es capaz de sentirlos, ¿no? El hombre que los posee. Y entonces todo esto va a ser inherente a él mismo y esto es lo que él va a ser capaz de desarrollar conforme en ese proceso creativo. La creación de la obra artística en realidad es una inspiración. A mí me surge
una gran inspiración frente a una temática que me atraviesa, que me provoca. Y voy a ver reflejado en distintos elementos que van a ser susceptibles, perceptibles en todos los sentidos. Va a haber vibraciones que van a estar contenidas en ese arte, va a haber sonidos, van a haber notas musicales a lo mejor, van a existir distintos grados de iluminación, van a estar combinados los colores, las superficies, las formas, las obras pictóricas, por ejemplo, o las expresiones del mismo cuerpo en las actuaciones teatrales o en la danza. Y desde tiempos primeros, el hombre va a tener esa necesidad de expresarse y de mostrar las diversas inquietudes que tiene y que viven en su interior, porque es mediante todo eso que él hace que lo conozca, hace entender cuál es su mentalidad, cuál es su calidad, su sensibilidad como ser humano, del tiempo histórico que le toque vivir. Y para apreciar la evolución de esa expresión artística, siempre esa expresión va a estar muy comprometida, muy ligada con la capacidad de ser, la capacidad de hacer y la capacidad de hacerlo con responsabilidad, o sea, ligada a la conciencia humana. Acá vemos la creación artística inherente al ser humano. Es desde la niñez y desde las primeras culturas nosotros vamos a tener, desde la niñez nos van a transmitir distintas ideas y vamos a percibir pensamientos que por ahí van a estar sujetos a nuestra imaginación. Y luego la cultura me va a permitir plasmarlo. El arte en la comunicación es un lenguaje, el artístico. También ustedes, al trabajar sobre la escena o poner en escena el diseño multimedial, también lo hacen desde un lenguaje artístico. También transmiten esos pensamientos, esas ideas que surgen en el momento de concebir el trabajo y que va a ser necesario para conocer, para interpretar, para manifestar. Acá tenemos, por ejemplo, una mirada de Frida Kahlo, ¿no? De su muerte, de su sufrimiento, de su horizonte, de su día, de su noche, de su dolor, de su incapacidad de moverse. Y está reflejado en esta pintura. Por otra parte, el autor siempre va a trabajar como creador, como facilitador, como logrador, como creador y como parte de la necesaria expresión en el proyecto. Y entonces va a responder a criterios de civilización, va a responder o va a expresar sus ideas y sus sentimientos de manera libre, o sea, va a tener siempre la posibilidad de trabajar en el momento histórico y buscar los criterios de validación o salirse de ellos y hacer una oposición. La reproducción de sus imágenes pueden significar la propia realidad física o no, la realidad a partir de los sentimientos, como por ejemplo propone Frida. Mediante Imán Maleki, por ejemplo, hace una realidad de su expresión artística y también es muy bueno y conforma lo que nosotros vamos a llamar la imitación de la realidad y el realismo. Y, por ejemplo, Mondrian va a trabajar con este plano geométrico que es arte, que es un cuadro de Pierre Mondrian y que está buscando otras posibilidades, ¿no? Y se lee a través
de la abstracción, no de la sumatoria de elementos de la realidad, no de la sumatoria de sentimientos, no de la sumatoria de culturas, sino a partir de la sumatoria de posibilidades abstractas. ¿Cuál va a ser esa naturaleza de la obra de arte? Van a tener factores que influyen en el autor y en la obra de arte. Por un lado, la personalidad del genio del artista. Cuando aparece el genio, aparece el arte validado. O sea, Salvador Dalí es un genio. Y Salvador Dalí, a lo mejor, acá tiene un autorretrato de su locura genial, y acá tiene una expresión gráfica de un momento de su tiempo y de su proceso creativo, de su diseño creativo. Y sin embargo, nosotros vamos a tener una impresión de ambas muestras, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a saber que es genial y que lo que él hace está perfecto. Y nos vamos a preocupar por interpretarlo. Y fíjense que Salvador Dalí es uno de los genios artísticos que más les gusta interpretar a los alumnos de multimedia. Que yo escaparía, ¿no? Porque es muy complejo. La sociedad del momento puede marcar tendencias, ideas, gustos, circunstancias, espacios, estadios personalísimos. Y tenemos, por ejemplo, los zapatos, que significan la pobreza, es una obra contemporánea. Tenemos las técnicas, cómo van de manifiesto, increscento. Tenemos a Goya allá, en un tiempo más atrás, que nos va a hablar de los fusilamientos del 3 de mayo. Y todo eso va a ser arte. Por un lado vamos a trabajar con el genio del artista, con lo que nos representa el momento histórico de la sociedad y con el condicionamiento técnico, tanto sea espiritual, material, físico o ideal. Entonces acá tenemos lo inherente al ser humano, vamos a tener las características comunes que se van a repetir en una determinada época. Por ejemplo, el estilo y la evolución. ¿Qué va a ser la arcaica y la proto? Todo lo que tiene que ver para atrás. Va a tener una expresión, como por ejemplo en este cuerpo, en esta expresión de cutus, que está solamente dura, que no tiene ningún gesto y está mirando hacia un mismo lado. Está como si fuera, de alguna manera no se va a movilizar, no va a tener movimiento, no va a tener expresión. Esa es la la arcaica. Vamos a tener una segunda fase donde se intenta ingresar en el movimiento, pero esa fase va a ser de alguna manera nada más que una vista que va a tener también su estática, también va a permanecer de alguna manera dura, también, por ejemplo, en el discobro de Mirón. La tercera va a ser el tema de ya una expresión en una estatua mucho más que tiene que ver con todo lo que es la vida, todo lo que es ya no tanto lo natural, ya no tanto lo duro, lo científico, lo estructural, que va buscando esta primera expresión la expresión proto-arcaica. Y por otro lado, la fase también clásica va en búsqueda de una expresión perfecta. Y entonces nos acercamos a lo orgánico. Y este es Apolo. Y ya vamos a ir llegando a otros tiempos donde cada vez el movimiento es más sublime,
¿no? Que trabaja así en diagonal con la fortaleza de la ruptura y también del terror, de la expresión limitante y absolutamente personal que la trae, por ejemplo, el arte barroco. Vamos a ver el arcaizante, que es otra fase, donde vamos a tener con movimiento grandes emulaciones y estatuas y grandes expresiones del arte, pero de todas maneras estas esculturas van a volver a la expresión de esculturas romanas en el grupo de San Ildefonso. La sexta fase va a ser la recurrente neo, o sea, la nueva. Y esta Napoleón, fíjense qué distinto y qué distante a Napoleón, va a estar divinizado y va a estar manifiesto por Antonio Canova. Como ustedes ven, tiene las características de la época, pueden ir por el estilo y la evolución de la forma, por las fases de la evolución del estilo artístico, o por las causas y cambios de los estilos. ¿Qué son los estilos? Casualmente los estilos son las expresiones del arte que tienen una manifestación que en muchos aspectos y con distintos autores va a ser coincidente. Yo lo llamo ropaje, lo llamo vestido, lo llamo tiempos, ¿no? Por ejemplo, la bravura que tiene el barroco y todo lo sublime que tiene el barroco, lo destructivo, lo profundo, lo lindante con el límite final, no la va a tener la escultura romana, griega o romana, pero en este caso romana. Ni tampoco la vas a encontrar en una fase del Napoleón divinizado de Canova. Todo es arte. Y a causa de estos cambios de estilo, la innovación técnica va a tener una gran fuerza. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a innovar es nuevo. Los cambios económicos me van a permitir mayores efectos y los cambios ideológicos me van a permitir expresar mi propio sentir y pensamiento que no tiene por qué comunicar, ni construirse, ni compartirse con nadie. Es este caso, por ejemplo, de los cambios que tienen que ver con las innovaciones técnicas en cuanto a lo religioso. En este caso vemos las cruces, ¿no? La crucifixión de Cristo, esta es la antigua de Duccio. Acá tenemos de Andrea Mantenga, que están los tres crucificados, y acá tenemos una crucifixión que por ser amarilla y por ser más abstracta, no es menos dolorosa. Es Cristo amarillo de Gauguin. Acá tenemos una crucifixión de Antonio Saura, que de alguna manera hay que encontrar dónde comienza la crucifixión, dónde están los clavos de la crucifixión y cuál es el hombre crucificado. Pero sí mantiene en su interior todo el deterioro sentimental que ocurre en este preciso momento de la crucifixión. En cambio, en este primer tiempo de la crucifixión en el Museo Diocesano de Jaca, lo vemos como antiguo, transparente, como esas ideas que tenemos en todos los libros religiosos. Y la última cena de Da Vinci, ¿no? Donde expresa una gran comida y donde están repartiendo el pan y el vino, que debe ser la memoria más importante que tiene la religión católica,
y tiene la fortaleza de creer sin el símbolo, de poder abrazar la religión a partir de la creencia de la divinización del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y acá tenemos, ¿por qué no?, una última cena. Sí, es la última para esta persona. Y quizás ella en sus sentimientos está compartiendo esta última cena con su Dios. ¿Mm? Por otra parte, la función del arte va a tener que ver con la pintura, con la escultura, y en ese caso vamos a tener una función mágico-religiosa en lo que es toda la parte más allegada a lo religioso. Porque, a ver, les doy una idea de cómo se entiende esto mágico. Ay, Señor mío y Dios mío, yo tengo una enfermedad tremenda, pero yo en vos confío. Y a lo mejor esa súplica tan fuerte, esa impresión tan definitiva, va a producir mi cura. Va a tener una función de tipo política, va a tener una función de tipo conmemorativa, donde yo voy a mirar el pasado y lo voy a expresar, una función estética. Y otra que también va a servir para todo lo educativo. Entonces, por otro lado, vamos a tener el arte en la arquitectura, porque la arquitectura por muchos años pertenece a las artes decorativas. Es decir, donde todavía no se manifiesta la esencia de lo científico en el hacer arquitectura, sino más bien en esa presencia que tiene que ver con lo humano. Y va a tener aspectos técnicos, estáticos, y va a tener como finalidad distintas expresiones de la arquitectura, que por un lado puede ser religiosa, por otro lado administrativa, política, civil, conmemorativa, lúdica, militar. Todas estas finalidades se van a ver manifiestas en tipología. ¿Qué es una tipología? Es un tipo de arquitectura. Es así, de la misma manera que trabajamos los tipos que tienen que ver con los estilos, que van a significar un tipo, porque, por ejemplo, el barroco es distinto al Renacimiento. También la arquitectura va a tener esas mismas manifestaciones, pero en diferentes tipologías. Ya no van a ser obras como las religiosas, por ejemplo, los murales, por ejemplo, las pinturas, por ejemplo, las danzas, sino en otro tipo de manifestación. Y acá vemos, ¿no?, en todos los tiempos, y hacemos una mirada a esa totalidad. Por un lado vemos algo lúdico, algo de terminación de un estadio de pensamiento. Esto tiene que ver con la finalización del Renacimiento. Pero acá vemos una gran lucha y que va a tener que ver con, a lo mejor, las grandes luchas napoleónicas, la gran guerra Francia. Acá un tiempo renacentista precioso, también que se acerca mucho, mucho, mucho al barroco, Disculpe, con profe. esos flores vacuos, ¿no?, que vemos que está casi, pero no tan fuerte y bastante más claro. O sea que en lugar de ser barroco, por ahí no es tan barroco, sino que se va a acercar a un estilo mucho más dulce y más claro que se da en Portugal. Y Profe, acá tenemos al gran... Sí, disculpe, creo que la habían hablado ahí. Alguien la había ¿quién me preguntado. habló? Yo, profe. Querido, te escucho. ¿Puede repetir de nuevo cuáles son las funciones de la arquitectura? ¿Arquitectura? Sí. Sí. No porque dijo que tenían las finalidades de funeraria religiosa,
civil, política, De todo administrativa, tipo. de todo tipo. De todo tipo, porque digamos, por ejemplo, esto, que es una arquitectura egipcia, que también es religiosa, que también es conmemorativa, esto, que es una gran iglesia de Dalí, o esta que es una producción de una escuela de una eh, iglesia religiosa de fondo oriental, todo eso es arquitectura también. Y esta arquitectura puede llevar este arte y pertenecer. De eso hablamos. Luego va a pasar el tiempo y la arquitectura se va a ir separando de todo lo que es el arte. Y el arte va a ir creciendo en la medida que le dé fundamento a ese genio. Ah, ya, muchas gracias, profe. No es complejo. Cuando lo miren a toda esta clase se van a dar cuenta que no es complejo. Además lo tienen en los libros que vamos a tener que ir descubriendo, que deben haber quedado Gustavo o Jime, que deben haber quedado en la plataforma, ¿no? Porque están los qué, donde hay una explicación mucho más profunda de toda esta parte del arte, de la arquitectura, de la creación, del proceso constructivo, del proceso de diseño. ¿Me entienden? Bueno, acá vamos a ver la valoración de la obra de arte y ya estamos terminando. Por un lado, tiene que ver con el formalismo. ¿Qué es lo formal? Es el arte a través de la forma. ¿Qué es la forma? Es la manifestación exterior. Va a haber un periodo en 1920 entre guerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que da lugar a la manifestación de un estilo que podríamos decir que pertenece a un arte limpio, ¿no? Sin ornamento, un arte que implica una transparencia, un arte que va a estar dentro de la expresión necesaria para poder llegar a sostener toda esa Europa que había caído después de la Primera Guerra, y que es el arte del movimiento moderno. Entonces ahí vamos a ver que la forma es menos importante que la función. En este caso, la forma es parte de la expresión artística. La iconografía y la iconología es una clase que pronto vamos a dar con Gustavo y que va a trabajar sobre lo que significa un icono. Entonces, un icono puede ser, por ejemplo, el Che Guevara. El Che Guevara tiene su presencia icónica. Por ejemplo, la Virgen de Salta tiene su presencia icónica. Por ejemplo, San Nicolás tiene su presencia icónica. Y sobre esa iconografía, porque es gráfica, detrás de ella va un conocimiento, un estudio, un ver cómo llegamos a esa manifestación gráfica, de dónde surge. Eso es la iconología, o sea, yo voy a introducir lo lógico dentro de mi pensamiento. El significado de la obra de arte puede ser la descripción pre-iconográfica, o sea, primero voy a manifestar lo pre, después lo iconográfico, y después puedo hacer un análisis iconológico. Y acá yo trabajo con una iconografía religiosa que tengo que mostrarla. Acá con una iconografía maya y con una iconografía que tiene que ver con una manifestación de lo que significa la mano, un sentimiento
más religioso, que tiene que ver más con la expresión de las manos, de las aperturas de las manos de Medio Oriente. Bueno, todas ellas van a tener un fondo de estudio que va a ser lo iconológico. Pero no lo voy a tomar ya, porque después vamos a verlo en la clase. La psicología en el arte va a tener que ver con la psicología propia del autor y del receptor. Y claro, porque lo que yo voy a mostrar va a ser lo que tengo en mi pensamiento, y eso psicológicamente va a ser de este modo o de este otro. Y mis dificultades y mis miedos y mis inseguridades o mis seguridades. Entonces, por otro lado va a estar lo estructural, o sea, lo firme, lo que no me va a dejar moverme, lo que está afianzado, y por otro lado, el lenguaje de ese arte, el análisis del lenguaje del arte. Y acá tenemos un autorretrato con la oreja cortada de Vincent van Gogh en 1889, donde analizamos por primera vez e ingresa en el arte y en todas las ciencias el concepto del psicoanálisis, porque nosotros somos un psicoanálisis viviente, somos una psicología que permanente está en nuestra, aunque querramos ocultarla, eso no va a ser posible. Sácame los perritos, por favor. Estoy dando clase, decir que me disculpe. Más tarde que venga. Entonces acá en Van Gogh vamos a analizar por qué Van Gogh deja antes los zapatos y los tira para mostrar su gran pobreza y que todo el arte y toda su capacidad y toda su esencia no le ha servido para comer, para ser rico, para ser famoso, sino que se siente una nada. ¿Se acuerdan en ese retrato de los zapatos de Van Gogh? Que hemos visto en otras... acá están, la obra de los contemporáneos, las circunstancias de la biografía. En ese caso es la pobreza de Van Gogh. Acá, en esta, vamos a ver que Van Gogh llega un momento de tal locura que se corta la oreja, porque considera, en su extravío, por supuesto que no está acercado a una salud mental, pero quiere que los demás puedan comprender aspectos de la personalidad y del sufrimiento de él mismo, y hace ese autorretrato. Acá tenemos, por ejemplo, en la antigüedad clásica greco-romana, que es muy fuerte porque es la primera esencia de buen gusto. Digamos que el arte pleno, la capacidad de lo bello, solamente estaba concebida en la clásica greco-romana, la antigüedad. Entonces, la primera cultura que va a reflexionar sobre este arte va a considerar como la habilidad de ese ser humano en cualquier terreno productivo. Y va a trabajar sobre las destrezas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Leonardo da Vinci dominaba todas las artes y que era un grande? Bueno, tenía destrezas para construir, para realizar, para comandar un ejército, para convencer al público en un debate, para hacer una gran pintura. Va a definir Aristóteles, por ejemplo, el arte como aquella permanente disposición de producir cosas de un modo racional. O sea, empieza a primar la razón en el concepto del arte, que por supuesto lo tiene, porque no podemos pensar que el arte es algo tirado así que no tiene nada que ver con la razón. El arte tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con lo humano, pero también tiene que ver con lo racional. Y Platón va a decir que es la capacidad de hacer cosas por medio de la utilización de la inteligencia. Y yo creo
que esa inteligencia puede ser de alguna manera vinculada a toda esa capacidad de ser, o puede ser una inteligencia fría que me va a permitir atravesar rápidamente un aprendizaje, no inmiscuirme e incluirme y deformarlo, sino tomarlo e ingresarlo. En el momento del renacer es la puesta en valor del arte, de las artes que tienen que ver con los romanos, porque en Grecia estaban los turcos otomanos y ellos no permitían destapar las ruinas. Entonces, el conocimiento de las ruinas romanas producen esta nueva manera de entender el arte que se va a llamar Renacimiento. Y va a ser, sin duda, un ropaje y va a tener en sí mismo muchos valores. El gesto de un cambio de mentalidad va a separar los oficios, las ciencias de las artes. Va a ingresar la capacidad científica en todo lo que es el arte. Va a mejorar la situación social del artista, porque va a ingresar en un estadio que están los ricos, los nobles, los que empiezan a mostrar, los que empiezan a sentir felicidad de ver esa belleza que son capaces de hacer los artistas. Y entonces surgen los productos artísticos que van a adquirir un estatus destinado al consumo, a lo estético, y por eso es que el arte se va a convertir en un medio de promoción que tiene que ver con lo social y que va a ir aumentando y que va a buscar un mecenazgo, porque muchos y los más artistas eran pobres, y van a buscar ese mecenazgo que es esa protección y es el dinero artístico, y va a fomentar lo que para el arte es algo muy fuerte, muy maravilloso, como es la colección, el coleccionismo. El artista toma conciencia de individuo en sí mismo y va a encontrar valores y personalidad y va a empezar a mostrarlos, atraídos ¿por qué? Por un lado por el saber, por los estudios, por los modelos que va mirando de la antigüedad clásica y con la investigación de las nuevas técnicas. Esas nuevas técnicas van a ser una perspectiva del mundo natural, van a ser una profundización de la anatomía humana, van a ser técnicas en la construcción de la arquitectura y van a tener muchos exponentes para mostrar ese arte. Leonardo da Vinci, quien domina todas las ramas del saber, Miguel Ángel, Bramante, y va a surgir acá el hombre vitruviano, y Vitruvio es uno de los grandes, de las grandes cánones renacentistas, porque él hace distintos libros de expresión de arte en función de las medidas del ser humano, de lo que el ser humano necesita para moverse. Y esto va a significar una base, una expresión del canon renacentista. Miren cuán importante es el Renacimiento. El manierismo en Italia es donde va a comenzar el arte moderno y como tal va a ser el final de un estadio artístico sin fin, ¿no? Profe, disculpe. Sí. Ahí Victoria Aguirre estaba levantando la mano. A ver, yo no los veo, pero ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Sí, profe, disculpe, más que nada es justo por lo que estaba contando del arte renacentista que mezclaba justamente con la ciencia y bueno, eso le quería preguntar, pero justo lo dijo, entonces por eso bajé la mano. Bueno, pero no importa, estamos para aprender y nosotros para enseñar, o sea que me pueden interrumpir siempre. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, acá en esta expresión del manierismo, porque el Renacimiento pasa por varias etapas, ¿no?
el alto renacimiento, el medio y el final. Ya al final vamos a tener el manierismo, que es el comienzo del corte del renacer, del renacimiento, y el inicio de lo que se llama el arte moderno. ¿Se acuerdan esa filmina que veíamos, todo eso amarillo, que tenía que ver con hojitas, en otra, a ver si lo tengo, acá. Esto es manierismo. ¿Ven que es un caos? Porque necesitamos atravesar el caos para buscar un camino que nos libere. Ay, ¿dónde estoy yo? Estoy más atrás, en lugar de ir para adelante. Acá estoy. Entonces este va a ser el estadio y el comienzo del arte moderno, que es el arte nuevo, el arte moderno. Las cosas ya se van a representar tal como son, se pueden representar de esa manera, y si no, tal como las ve y la capacidad que tiene de mirarlas el artista. Y eso va a pasar cada vez más hasta que lleguemos a la absoluta abstracción, la nada misma, y solamente el pensamiento del veedor de arte. Se pasa de la belleza única, como significa el Renacimiento, basada en las ciencias, a las múltiples bellezas que puede traducirnos el manierismo, que van a estar y ser derivadas de la naturaleza y que también van a ser grotescas, van a ser fantásticas. Y vamos a percibir, por ejemplo, la Torre de Babel de Bruegel, y que es uno de los primeros pensadores que prefigura esta idea moderna. Decía que esta creación infinita no tiene que tener límites, no tiene que tener un centro, ni Dios ni el hombre. Todo es movimiento, dinamismo, porque el mundo nos lo regala diariamente. Nada es duro, estático. Siempre existe el movimiento. Para Bruno hay muchas formas de ver a los artistas y muchos caminos para que empiecen a trabajar esta originalidad. Y es un comienzo de una manifestación del arte que no tiene normas de alguna manera, que no se aprende, sino que se investiga, pero que tiene que ver con la impronta de cada artista. Y eso se llama la inspiración. Después vamos a entrar en un periodo que es la Ilustración, ¿no? La Ilustración es Francia e Inglaterra. ¿Y dónde va a comenzar esta gran ilustración? Que de alguna manera es el hecho artístico puro, que se va a alejar de lo religioso, de la representación del poder, de ser un reflejo de la voluntad del propio artista, y que se va a centrar en cualidades sensibles de obra y no de su significado. O sea, miren cómo nos hemos corrido de lo que era la ruptura del manierismo a la Ilustración. Y vamos a tener exponentes como Dugoff, que hizo posible la democratización del gusto, oponiéndose a la reglamentación académica. Porque antes había una limitación en el gusto, en los colores y demás. De repente eso se destruye. Y se introduce la figura del genio, y con eso este genio va a tener atributos dados para manejar esta naturaleza un poco más allá de las reglas en sí mismas que lo ataban. El romanticismo, de alguna manera, es un estadio de final, de reflexión, de compromiso, de también determinación de un tiempo. El arte va a surgir espontáneamente, va a ser duro, va a ser individual, va a desarrollar una noción de genio,
muy fuerte, es el arte y es la expresión de las emociones de los artistas que comienzan a ser mitificados. Y los grandes exponentes van a ser Novaly, Friedrich, von Schlegel, que van a reflexionar sobre este arte en muchos lugares, como en revistas, que van a estar editadas por ellos o por otros grupos, ¿no? De gente que tenía ganas de ser primeros en estas manifestaciones de la autonomía del arte, y va a estar ligado a la naturaleza. Por eso en la obra de arte se va a encontrar el interior del artista y su propio lenguaje natural. Acá lo tenemos a Friedrich en El viajero, frente al mar de niebla. Es una figura posible, pero a la vez es una figura de él, es un sentimiento, es una ruptura. Son dos cosas distintas y miren esa pasividad que tiene. El Tribunal de Uffizi, miren todo esto, que tiene muy poco orden, pero en esa totalidad se manifiesta. Así volamos hacia lo estético y decimos que el esteticismo es una reacción al utilitarismo. ¿Qué va a ser lo utilitario? Va a ser la manifestación que necesitamos demostrar los materiales para creer en esta era que viene de la mano de la Primera y Segunda Guerra Industrial. Y frente a esto vamos a tener, por ejemplo, la bellísimas, digamos que son obras de ingeniería, de alta ingeniería, pero que hacen al arte, ¿no? El arte por el arte. Y en todo esto vamos a ver a este artista de la sociedad que va a buscar una forma autónoma, una inspiración muy personal, única, individual, de lo que significa este concepto tan ambiguo, tan abstracto, tan inmenso de belleza. ¿Cuál es el componente moral que va a tener esa belleza, convirtiéndose en el fin último de ese artista? Y que llega a vivir su propia vida como una obra de arte, o sea, con esa capacidad individual de apreciar, de estimar y desestimar. Y ahí suena y aparece una nueva figura que va a ser el dandy francés, que es un hombre frío, dedicado a los placeres, y que va a estar trabajando y en escena en la década de 1830. ¿Cuál es la visión actual de este arte? Las nuevas tecnologías, por supuesto. Todo lo que hacen las nuevas tecnologías es la actualidad. Van a cambiar de función, sin duda. Va a aparecer la fotografía, va a aparecer el cine, que se van a encargar de trabajar mucho más sobre lo real, sobre el arte, el realismo, porque al dejarlo estático, duro, que nadie lo pueda modificar, va a ayudar a esa capacidad del realismo. Por ejemplo, estos factores tienen que ver con la génesis de lo abstracto. Miren ustedes, del ultrarrealismo, como es una foto, génesis, o sea, nacimiento de la abstracción. Porque si yo tengo un aparato, como es una máquina de fotos, que me permite dejar algo ahí, como el hielo duro que no se va a modificar, empiezo a poder ver la abstracción. Me va a llevar un tiempo entenderlo, pero después en la cabeza se arma fácilmente, porque son cosas muy lindas y desde el conocimiento de todo esto, todo este bagaje, nos llegan rápidamente. Entonces el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su propio mundo interior, que va a ser su gran lucha. ¿Hasta qué punto refleja lo real? ¿Hasta qué punto refleja lo irreal
y lo que significa su propio sentir. Entonces, este arte actual tiene oscilaciones, o sea, va y viene y cambia simultáneamente junto al crecimiento de esta mirada artística. El cómic, por ejemplo, va a ser una de las últimas incorporaciones en la categoría de las bellas artes, con el Little Memo. Es el gran clásico del cómic, publicado en 1905, en Slumberland. El arte posmoderno, que va a ser el que viene después de la Segunda Guerra Mundial, va a poderse volver sin pudor a una materialización que puede ser tradicional o no, a la obra arte-objeto o al arte por el arte, sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura, porque ya fue todo roto con la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que crear nuevas cosas, y ahí aparecen Derrida y Foucault. Y ellos van a tener grandes pensamientos que tienen que ver con los sentimientos, con la psicología, con la filosofía del arte y del proceso de diseño. Y en este momento podemos decir que la cualidad va a ser absolutamente dinámica y ya vamos a perder todo ese estatismo, toda esa dureza, toda esa conformación que era el todo o la nada, y vamos a empezar un camino de grandes transformaciones que van a tener que ver con muchos aspectos. Lo efímero, que es lo que dura poco, la percepción instantánea, que es lo que miro y veo, siento y plasmo, presente con igual validez en la idea, en el objeto, en el nacimiento del concepto y en su realización material. Y después estas otras artes que todas hacen al mundo artístico. La primera es la arquitectura y también la primera que logra escindirse. La segunda, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, la cinematografía, la fotografía, la historieta. Todos ellos hacen ni más ni menos que la expresión del hombre. Y bueno, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que es como una idea general de todo que nos va a permitir mirar el arte desde lo general a lo particular. Ahora no me sale cómo me salgo de esto, me voy directamente acá. Dejo de compartir y me voy acá. Profe, le hago una consulta. En cuanto al material, ¿ustedes nos facilitan o lo van a subir al aula? Todo va a quedar en el aula, incluso más. Yo he dejado ya desde hace 2 años muchos libritos sencillos, porque como ustedes no estudian arte, sino lo usan al arte para poder hacer su profesión, que es el proceso de diseño, les van a ser sumamente útiles. Son calificados, son lindos. Yo los he escaneado y los he subido. Gustavo, están, ¿no es cierto? Si vos los destapás, ellos van a poder acceder a los qué. Sí, profe. Claro. Sí, Bueno, profe. todo eso yo no me encargo, porque estoy bastante inútil en todo este tema de bueno, a ver, primero voy a minimizar esto. Ahí está. Todo este tema que tiene que ver con las nuevas tecnologías, aunque les cuento y les hablo tanto de ellas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, siempre estamos y siempre estoy.
Y lo vamos a seguir viendo. No es que lo vemos hoy y lo cerramos al capítulo. Ahora lo vamos a abrir. Al contrario de lo que nosotros creemos, lo vamos a abrir. Me levantaron la mano, profe. Vamos a empezar con el Renacimiento, vamos a empezar con cada una de las estilísticas. No sé si ha quedado alguna duda, las clases van a estar subidas en la plataforma. Profe. Ojalá pueda ser que estén subidas con todo lo que les he ido explicando para que lo puedan volver a repetir, el proceso de aprendizaje, y les sea mucho más útil aún. Me levantaron la mano, profe. ¿Quién es? René y Jesús. Profe, yo estoy en la cuenta de mi novio y yo al principio ya. estaba en mi cuenta Sí. y soy Gema Maldonado y no sé si ahora, o sea, si mi asistencia ya quedó o no, porque en realidad me cambié hace unos minutos nada más. Sí, está desde el comienzo, como la universidad está pagando el paquete de Google, automáticamente toma la asistencia y sale todos los movimientos que hacen ustedes cuando entran, cuando salen, en qué horario entran, en qué horario salen, así que no hay problema porque quedó registrado con el nombre anterior. Bueno, ahora por igual las dudas, apuntamos que José Martín no es alumno nuevo. sí, es Jesús Martínez Orellano, sale en el Por eso usuario, es soy Gema importante Maldonado. que vayan con el nombre de cada uno, porque No, claro, por supuesto, es pero bueno, tuve un percance. automática la toma de asistencia. Y estaba hablando Pablo de que si hacemos tenemos que hacer, ¿cómo era, Pablo, que me explicaba? No, justamente lo que dijo recién Jimena, o sea, ya la asistencia queda Sí, la escuché registrada. poco. La asistencia queda registrada, nada más que hay que tener un registro de clase, por clase. Muy bien. Bueno, Jimé, ¿por qué no presentás el cronograma? Bien. Para que los chicos ya tengan todo lo que van a ir haciendo Perfecto, ahí va. durante este año lectivo. Ahí la están viendo, ¿verdad? Bueno. Sí. Sí, Jim. Bien, bueno, estaríamos situados, la cantidad de clases de cada cuadro simboliza las clases que tenemos hasta este calendario corresponde en un cronograma estimativo por cualquier cosa que puede suceder, pero está previsto hasta la conclusión del primer cuatrimestre, que sería el 21 de junio. Recuerden que esta materia es anual, es decir, tenemos un paquete de temas en este primer cuatrimestre que se va a cerrar con un examen parcial, que es el primero, y luego de las vacaciones, del receso de invierno, volvemos con el segundo cuatrimestre, que vemos otros temas. Aquí está explicado, bueno, las distintas clases que tenemos. Lo que está en verde, como lo pueden observar, son las clases que vamos a tener en modalidad virtual, es decir, sincrónico por este medio, siempre con este enlace que les pasamos de esta videollamada de Google Meet. Y lo que está con amarillo van a ser los distintos talleres que ahí nos vamos a ver en la práctica. No sé qué pasa. Disculpe, profe, no sé si es mi internet o qué, pero la escucho con una leve interferencia, no sé si algunos compañeros también. Yo la estoy escuchando entrecortada, así. Yo Se también corta y después lo se- escucho como que sube y Yo lo baja el volumen escucho constantemente. muy bajo, pareja. Sí, no sé, debe ser que tengo mala conexión, la verdad que... Profe, está ¿Escuchan subido el mejor? cronograma al aula virtual. Ahora lo subimos apenas. No sé si Gustavo lo subiste. Sí, se la podemos ¿Casualidad? subir. Bien, ya lo subimos. Profe, disculpe. Bueno, gracias. ¿Y en qué consiste no sé si me escuchan mejor, me avisan, sino que algún otro compañero se escucha mejor ahorita. Pero lo que Profe, está con disculpe, le quería interrumpir un segundito por si se me Sí. cae la conexión, ¿sabe? Mil disculpas.
Tengo un compañero que tiene el nombre de usuario acá en Meet como Suru y su nombre es Albornoz Gabriel. Entonces quería saber si lo tenían anotado. Disculpe que la moleste. Ya lo A ver, modifico. este estudiante ya está anotado porque él fue uno de los que me mandó correo electrónico para decirme que se iba a conectar con un seudónimo. Así que Ok. ya está anotado. Gracias. Dejen que continúe la profe, por favor. Ok, mil disculpas. No, está bien. Tenían dudas, muchas preguntas de la clase anterior acerca de cómo iba a ser el tema de la presencialidad y por ahí no se entendió o no se explicó bien lo que eran los talleres. Luego de cada paquete de contenidos teóricos, se va a cerrar esos contenidos con un práctico, que a su vez va a servir para ir afilando los contenidos que fueron viendo para llegar en buenas condiciones al examen parcial. Y esos prácticos, la idea es que los vamos a generar, los vamos a presentar, por ejemplo, la clase del 29 sería la presentación del práctico 1, para que luego la clase del 5 del 4, que sería presencial, lleven la información al taller, a los módulos 3, así Gustavo, que no sabemos, bueno, durante las semanas esas estaremos confirmando bien qué aulas, lleven toda la información necesaria para ya puedan trabajar en el práctico, lo desarrollen ahí mismo. Aprovechen esos momentos de clase que esto es algo que nos está permitiendo esta virtualidad, esta modalidad bimodal mixta que va a ser presencial y virtual, que van a poder hacer estos trabajos en taller y ahí pueden sacarse todas las dudas del trabajo práctico. La asistencia va a ser tomada por cada JTP a través de la información o del trabajo que se realice en el día de taller. Obviamente en el mismo horario de clase, los martes de 6:30 hasta el horario que quede definido en ese momento. Bueno, y así vamos trabajando. Como ven, va a haber un tema que va a ser... Luego tenemos, por ejemplo, en la clase del 19 del 4, hay una exposición del trabajo número 1. Es decir, que son muy importantes el trabajo que tengan y que sepan aprovechar los momentos del taller para la elaboración del trabajo práctico para que lleguemos a un buen resultado en el momento de la exposición, que ya lo veremos cómo lo trabajamos las comisiones, que va a consistir en exponer los trabajos prácticos que la producción de cada grupo. Y bueno, por ejemplo, ese que van a ver con azul, que es la semana del 10 del 5, ese día de clases, durante esa semana, debido a que como los docentes debemos tomar los exámenes finales y son coincidentes con el horario de las materias, no vamos a tener clases. Y bueno, y el resto no tenemos feriados, así que afortunadamente vamos a poder aprovechar todo el cuatrimestre, salvo por la toma de exámenes finales. Y ya tienen ahí agendado que el 21 del 6, que es la última semana del cuatrimestre, tienen el primer examen parcial para que lo vayan estudiando con tiempo. Son muchos temas y lo bueno de la clase que dio la profe Marisa, que quizás ahora les resulte complicado porque escucharon muchos nombres y muchos estilos, pero lo vamos a ir viendo cada uno de ellos durante el desarrollo del cuatrimestre. Entonces, cuando ya lleguemos a la fecha del parcial del 21 del 6, si ustedes van siguiendo y le dedican unas horas de lectura en su casa al material, van a llegar en muy buenos términos para el parcial. Así resulta complicado, pero luego una vez que van leyendo y van haciendo los prácticos, les aseguro que si ponen un poco de voluntad, lo van a entender y vamos a llegar bien al parcial. No sé si tienen alguna duda de este cronograma. Sí. Para los talleres y exposiciones presenciales, ¿ya tienen asignada un aula? Sí, eran 2 aulas, profe Marisa. 200, pero igual les vamos a informar, no se preocupen. Obviamente antes del día, le van a saber bien qué aula es. Bueno, gracias, porque si no avisan con anticipación, ya estoy viendo que empiezan a preguntar y se confunden mucho los compañeros. No hay problema. Los vamos a avisar mediante nuestro medio de comunicación oficial, que es el campus virtual, en la parte de novedades, ahí donde se va toda la info importante del momento, y ahí vamos a anunciar qué aula sería y qué horario. Vayan pensando el tema de los grupos, no se olviden que ese día del 5 del 4 ya se tienen que ir armando, ya tienen que ir con el grupo listo, ¿no? Sí, profe,
Los grupos ya se armaron en la primer clase cuando nos dijeron, digamos, que vayamos pensando justamente en armar grupos. Buenísimo, mejor entonces. Los que no tengan grupo, ven una forma de comunicarse con sus compañeros para integrar alguno. ¿Ninguna duda con respecto al cronograma por el momento? Más que la modalidad de cómo van a ser los presenciales, sobre el cronograma, la verdad que no. Perfecto. Nena, ¿cómo van a ser, cuándo vamos a empezar a armar las comisiones de los grupos? No sé, quizás podemos hacer como en otras materias, armamos un foro donde ponían los grupos, un foro para el armado de grupo, donde solamente un integrante del grupo colocaba el nombre de quien los conforma, pero uno por grupo lo tiene que sumar. No sé si están de acuerdo todos los otros profes, hacemos de la misma modo, para saber con cuántos grupos contamos, de ahí dividimos las comisiones, no llegar al día 5, del 4, y eso lo tendríamos que resolver en un rato entre nosotros para después comunicárselos a los chicos y a las chicas. Claro. Bueno, igual lo dejamos para la próxima clase, porque hay tiempo, tenemos una clase de teoría más de modo virtual y recién sería el 5 del 4, dentro de 2 semanas la presencialidad, así que para la próxima clase ya les definimos. ¿Les parece bien? Profe, le consulto, el segundo taller sería de exposición del trabajo práctico número 2, que sería el 31 del 5. ¿Ese correspondería a las unidades número 2 y 3 o solamente a la 2? No sé, si ustedes se van fijando, tienen el primer trabajo práctico, va a abarcar hasta iconografía, hasta la clase que viene. En esto me va a ayudar más Patricia. Y luego el siguiente paquete va a ser lo que es el segundo trabajo práctico. Es decir, que cuatrimestre tenemos 2 trabajos prácticos. Gracias. La clase que viene... a ver, no veo nada yo, a ver... Para la estudiante que preguntaba recién, creo que se llama Victoria, los trabajos prácticos estrictamente no responden a una cantidad de unidades, ¿sí? Vamos trabajando los temas, agrupamos temas y vamos trabajando de acuerdo a eso y resolviendo los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver iconografía e iconología. Es una herramienta que vamos a utilizar a lo largo de la mayoría de los prácticos. Análisis de obra. Entonces, vamos a trabajar la estilística y vamos a trabajar con la iconología y la iconografía. Entonces, por eso les digo que los trabajos prácticos no responden específicamente a un número de unidad. Vamos trabajando las estilísticas y vamos en combinación con temas y con herramientas de análisis de las obras. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces habríamos terminado ya la clase, si es que no han quedado dudas, y bueno, vean ustedes, si no pueden subir los grupos, bueno, vamos a encontrar otras modalidades para